Hola gente, bueno, hoy vamos a hablar de funciones implícitas. En realidad lo que nos interesa al final es calcular las derivadas de funciones implícitas. Obviamente, como estamos trabajando con funciones de varias variables, serán derivadas parciales. Vamos a hacer un análogo con lo que estudiamos en el primer cuatrimestre que se llamó derivación implícita. Por tanto, vamos a empezar recordando precisamente las cosas que vimos en el primer cuatrimestre. Bueno, es muy común que ustedes hayan trabajado con funciones implícitas. Por ejemplo, en geometría analítica, la ecuación de la circunferencia centrada en cualquier punto y con un radio dado, ustedes saben que no siempre define una función en coordenadas cartesianas. Tenemos que tomar o el semicírculo superior o el semicírculo inferior para poder hablar de una función. Sin embargo, muchas veces es necesario calcular o saber cuál es la recta tangente a dicha curva en un punto dado. En realidad, esto nosotros lo habíamos planteado porque una de las formas en presentar una función es en forma implícita, es decir, la variable dependiente no se puede expresar explícitamente en términos de la variable independiente. Entonces habíamos buscado condiciones bajo las cuales la ecuación f de x igual 0 define implícitamente ahí como función de la variable independiente x. Dicho de otra manera, bajo qué condiciones en una cierta vecindad de un punto estas dos expresiones son equivalentes, f de x igual 0 e igual a f de x como tal. Bueno, y habíamos visto este teorema en el primer cuatrimestre, trabajando con un cierto abierto del plano con derivadas parciales, la función f con respecto a x y con respecto a y, su conjunto en este abierto del plano, y habíamos visto que entonces, bajo la condición de que en ese punto la función se anula y la derivada con respecto a y es distinta de cero, entonces existe un cierto rectángulo del punto, que contiene el punto, perdón, donde la ecuación define ahí como función implícita de x. Y además, yo puedo calcular la derivada de esa función implícita aún sin tenerla, para usar una expresión no matemática, pero sin tenerla en la mano, está dada por esta expresión, la derivada parcial con respecto a x de la función f implícita entre la derivada parcial con respecto a y. En las filminas siguientes vamos a ver algunos de los ejemplos que vimos en el primer cuatrimestre, en el cual en realidad lo que usamos fue lo que habíamos llamado derivación implícita. Fíjense que este resultado que está enmarcado acá en el rectángulo rojo, puede ser obtenido directamente del teorema que presentamos en la primer filmina, ya que la función f implícita sería x al cuadrado menos x por y más y2 menos 7, y la derivada parcial con respecto a x es 2x menos y la derivada parcial con respecto a y es menos x más 2y. Como tiene un menos delante, es muy fácil obtener ese resultado, como ya les decía. Y obviamente, en todos los puntos donde el denominador se anula, este teorema no me permite expresar ahí como función de x implícitamente. Es decir, sobre todos los puntos de la recta y igual a x sobre 2, este teorema no me permite, o sea, no puede ser utilizado porque la derivada de f implícita con respecto a y es igual a 0. Bueno, se me olvidó comentarles que en realidad vamos a ver 4 casos
o 4 teoremas de funciones implícitas. La primera que ya vimos era función implícita de una variable independiente, o sea, funciones implícitas de una variable. Ahora vamos a ver el caso de funciones implícitas de varias variables como tal. En este caso, vamos a considerar que las variables independientes son x e y la variable dependiente es z. Un resultado similar puede ser para mayor cantidad de variables, pero no tiene sentido. Lo único que haría es hacer más engorroso la notación. Bueno, en realidad lo que nosotros tenemos que pedir, están en un cierto paralelepípedo del espacio. Un paralelepípedo, imagínense una caja de zapatos, digamos, centrada en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0. Bueno, le pedimos que en ese punto la función implícita se anule y su derivada parcial con respecto a z, que es la función entre comillas que yo quiero despejar, que sea distinta de 0. Entonces en ese paralelepípedo, alrededor del punto, que contiene al punto como les decía, es cierto que esa función define a z como función implícita de x e y. Y además, se cumple, obviamente, que la derivada parcial de z con respecto a x está dada por esta expresión y la derivada parcial de z con respecto a y está dada por esta otra expresión. Fíjense que por eso es que tenemos que pedirle que la derivada parcial de f con respecto a z sea distinto de 0. Si aplicamos el teorema que acabamos de ver para este ejemplo, es decir, vamos a ver en qué puntos esa función implícita, que geométricamente la superficie es un hiperboloide de 2 hojas, yo puedo definir a z como función implícita de x e y. Entonces, obviamente, no va a ser aplicable en los puntos en los cuales la derivada se va a hacer igual a 0. Es decir, en estos puntos que está aquí debajo. Porque recuérdense que lo que yo estoy haciendo es cuando z es igual a 0, lo ven en el denominador. Pero si yo despejo z, es precisamente, me da, para que sea 0, los otros dos términos pasan restando y por tanto cuando x2 sobre 9 menos y2 sobre 4 es igual a 1, eso se hace 0. Bueno, en los casos anteriores habíamos visto siempre una función que podía tener que tenía una variable dependiente y podía tener varias variables independientes, bajo qué condiciones se definía como función implícita a la primera en función de las otras. Ahora vamos a ver un problema un poco distinto y es para un sistema de ecuaciones de funciones implícitas. O sea, técnicamente, bajo qué condiciones y z, definidas por este sistema de ecuaciones, bajo qué condiciones y z están definidas implícitamente en este sistema de ecuaciones, donde como antes estoy trabajando en un cierto paralelepípedo del espacio. Acá en realidad esta notación que está en el teorema, ¿verdad? Que más o menos las condiciones iniciales son iguales, pero lo que cambia, o sea, se tienen que anular en el punto, y en lugar de hablar de una derivada parcial, necesitamos hablar de un ente nuevo que se llama jacobiano. En la página siguiente definimos con precisión qué es lo que es el jacobiano y ponemos un ejemplo como tal. Bueno, si además de anularse las dos ecuaciones en el punto y ese jacobiano de f y de g con respecto a las dos funciones, a las dos variables dependientes que yo estoy tratando de definir implícitamente en términos de x, perdón, es distinto de 0, entonces
efectivamente se cumple, pero además debemos decir que la derivada de y con respecto a x está dada por esta expresión. Fíjense que es un cociente de jacobianos, y la derivada de z también está dada por un cociente de jacobiano. Esto va a adquirir un sentido un poco más preciso en la página siguiente. Bueno, el jacobiano de las funciones f(g) con respecto a las variables y z, que a veces abreviadamente aparece así solo como j de f(g), si no hace falta aclarar las variables, pero lo mejor es siempre usar esta otra notación. En el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, fíjense que en la primera fila están las derivadas parciales de f con respecto a las dos variables que están indicadas acá. Y en la segunda fila están las derivadas parciales de la segunda función con respecto a estas variables. Lo puedo decir de otra manera. La primera columna están las derivadas parciales con respecto a la primera variable que yo quiero definir implícitamente en función de x. Y en la segunda columna están las derivadas parciales de las dos funciones que definen el sistema con respecto a la segunda variable que yo quiero definir implícitamente en términos de x. Por ejemplo, acá hay un sistema de ecuaciones. Obviamente la primera ecuación es f, digamos, pasando todo para un miembro. La segunda ecuación me permite escribir a g. La derivada parcial de f con respecto a x, con respecto a y, con respecto a z es muy sencillo de obtener. Lo mismo para g, con lo cual ahora verán en la página siguiente cómo se forma el jacobiano. Es solo sustituir en el punto y calcular. O sea, en general se evalúa en un punto, pero este ejemplo que es genérico, se dejaron x e y sin ningún tipo, y z por supuesto sin ningún valor particular, con lo cual se dejan expresadas de una manera general las dos derivadas tal y como aparecen acá representadas, ¿verdad? Entonces no hay mayores dificultades en comprobar ese resultado que aparece ahí. Obviamente el caso más general es cuando yo tengo un sistema de m ecuaciones, ¿verdad? Es decir, tengo m funciones. El sistema de ecuaciones tiene m ecuaciones y tengo n variables independientes y m variables dependientes, que son las que yo quiero expresar implícitamente en función de las primeras. Obviamente ustedes se darán cuenta que esto es ni más ni menos que una generalización del caso anterior. Tenemos que hablar de jacobianos de orden superior, lo cual es un poco más engorroso, pero en las notas de clase mías hay ejemplos que pueden consultar y donde donde se desarrollan este tipo de cosas. Por ejemplo, hablando de eso que les comentaba, uno de ellos es este que está acá. Tengo un sistema de dos ecuaciones en el cual cada una de las ecuaciones tiene dos variables independientes, que serían en este caso x e y dos variables dependientes z y u. Y lo que tengo que hacer es buscar las condiciones bajo las cuales z y u las puedo expresar como funciones implícitas de x y de y. Lo primero, ya ustedes saben, tengo que hallar todas las derivadas parciales de f, o sea, de la primera ecuación con respecto a las cuatro variables, calcular las derivadas parciales de la segunda ecuación con respecto a las cuatro variables y sustituir en los jacobianos. Como se darán cuenta, aún en este caso tan sencillo, ¿verdad?, en el cual solo hay dos ecuaciones, dos variables dependientes y dos variables independientes, dependientes,
hay que calcular varios jacobianos y para poder al final expresar las derivadas parciales de z con respecto a x, de z con respecto a y, de u con respecto a x y de u con respecto a y. Aquí están indicados, pero ustedes no van a tener mayores problemas en sustituir uno en otro y obtener los resultados. También están en el libro de los cubanos, que ustedes lo tienen, así que lo pueden consultar si tienen alguna duda o verificar también las notas de la página de la materia en el departamento, en la página del departamento de la facultad. En realidad, lo más importante de los teoremas de las funciones implícitas, de las derivadas de las funciones implícitas, no es exactamente esto que nosotros estuvimos viendo de aumentar la cantidad de ecuaciones, la cantidad de variables dependientes, la cantidad de variables independientes, porque ustedes se darán cuenta que eso va a ser realmente, lo único que va a hacer es lisa y llanamente complicar los cálculos, pero nada más. Bien, bueno, en realidad las aplicaciones fundamentales están vinculadas al cambio de variable en la integración múltiple que nosotros veremos un par de temas más adelante, y por eso es que nosotros tenemos que garantizar ese nivel de conocimientos para poder reutilizarlos allá. ¿Se acuerdan cuando aplicábamos el método de sustitución en el cálculo de integrales de una variable? ¿Se acuerdan que teníamos que completar el diferencial en algunas ocasiones con una constante? Bueno, el término completar el diferencial en el caso de integración múltiple que veremos más adelante es ni más ni menos que completar con el jacobiano del cambio de variable que yo hago. Y las tres variables más usadas, pero ustedes van a ver que podemos usar muchas más, van a ser con coordenadas polares, es decir, teniendo coordenadas cartesianas, pasar a coordenadas polares. Acá tienen el jacobiano que da R, con lo cual cada vez que yo tenga una integral doble y quiera pasar de una región en coordenadas cartesianas a una región en coordenadas polares, tengo que multiplicar el diferencial por R. En el caso de coordenadas cilíndricas, ya entonces estaría hablando de integrales triples. Mi jacobiano sigue siendo R por una razón elemental. La z sigue siendo z en ese nuevo cambio de variable, es decir, pasar de cartesianas a cilíndricas, sigue siendo z. Y bueno, y el jacobiano también es R. Y nos falta el último cambio de variable que vamos a ver en la filmina siguiente. Este es el caso de coordenadas esféricas, como su nombre lo indica, cuando yo tengo una superficie esférica dada en coordenadas cartesianas y quiero pasar a una coordenada para trabajar más cómodo, en realidad se pasan a coordenadas esféricas, que están estas acá x y z definidas por esas ecuaciones, que son mis tres ecuaciones del sistema. Y por tanto, después de calcular el jacobiano, que es r al cuadrado seno de zeta, ya saben que cada vez que voy a pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas, tengo que multiplicar en la nueva integral el diferencial por r al cuadrado seno de zeta.